doctor, está bien ahí. Gracias. A partir de Muy ahora bien. se pueden todos anotar también, por favor, gracias. Ya podemos iniciar, doctor Luis, adelante. Va, gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctores. El día de hoy vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. Y bueno, solamente una revisión rápida del páncreas. Anatómicamente está dividido en cabeza, cuello, cuerpo y cola. La irrigación, a modo de algún repaso rápido, por la esplénica principalmente, gastroduodenal. La esplénica es la que aporta hacia la cola y cuello, y cuerpo y cuello, y la gastroduodenal es la que aporta hacia la cabeza y el cuello también, a través de las arterias pancreatoduodenales superiores, posteriores, y las pancreatoduodenales superiores anteriores, también las pancreatoduodenales inferiores posteriores y las pancreatoduodenales inferiores anteriores. Entonces, esto a modo rápido, no nos vamos a detener en la anatomía, porque eso es algo que... Disculpe, creo que no está cambiando de diapositiva. O bueno, perdón. no cambia la mía. Sí, seguimos viendo la primera diapositiva, doctora Luis. Vamos a ver. Ahorita, permítanme. Ahí ya cambió. Pero voy a cambiar. ¿Ven la tercera? No, la segunda. Se quedó en la segunda. Ahorita ya está la Sí, tercera. ya cambió. Permítanme. Voy a compartir toda mi pantalla. Disculpen que dejé de compartir. Gracias Adelante. por la información. Voy a compartir toda y tal vez ahí sí. Bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Ahorita estamos viendo la segunda, la primera ahorita. Ya, ahora sí cambia. Sí, ahora sí cambia. Va. Saben, disculpen el fallo. Adelante. Muy bien, entonces, como les decía, solamente repasando la anatomía rápida, de manera breve. De las esplénicas se derivan las pancreáticas dorsal inferior, que irrigan la cola, cuerpo y cuello, y de la gastroduodenal se derivan la pancreatoduodenal superior posterior y superior anterior, y la pancreatoduodenal inferior posterior e inferior anterior, de las que irrigan principalmente la cabeza y parte del duodeno. Bueno. Como tal, la fisiología del páncreas nos es útil, o bueno, tiene muchas funciones importantes en el cuerpo. Tiene una función endocrina, de las que dependemos principalmente para el metabolismo de la glucosa, de las células de tipo A o tipo alfa, que se secretan el glucagón, las de tipo beta, la insulina, y las D o delta, somatostatina. Estas son las funciones endocrinas. En este momento, las que vamos a repasar o las que vamos a ver específicamente son las funciones exócrinas del páncreas, que son todas las funciones que vamos a tener para metabolizar o para digerir los alimentos. Bueno, bioquímica y fisiología del páncreas. De manera general, el páncreas secreta de 1.500 a 3.000 mililitros de líquido alcalino isosmótico, con un pH mayor a 8. Este pH es importante porque nos ayuda a neutralizar el pH proveniente de las secreciones gástricas, para no lesionar partes del duodeno e intestino delgado. Y puede llegar a contener hasta 20 enzimas. Acá está mal la traducción, perdón. Bueno, acá tenemos una gráfica, una imagen, un pequeño resumen que hice sobre la regulación de la secreción pancreática. Entonces, en el mismo podemos observar que principalmente, solo déjenme ver si puedo poner un puntero. ¿Sí ven el puntero? Sí. Sí, lo vemos, Luis. Gracias. Sí. Nos damos cuenta que el ácido gástrico es el principal estímulo para el páncreas. Este ácido gástrico estimula las células S, que van a secretar la secretina, valga la redundancia, a través del páncreas. Esta secretina se encarga principalmente de secretar, otra vez valga la redundancia, agua y electrolitos, principalmente el bicarbonato. Esto con el fin de neutralizar el pH que proviene directamente del estómago. También tenemos que los ácidos grasos de cadena larga van a estimular las células de hito, que secretan la colecistocinina. Esta colecistocinina es la principal hormona que nos va a ayudar o que va a estimular al páncreas para que secrete todas las demás enzimas que se van a encargar de digerir los alimentos. Entonces, esa es la gran diferencia. La secretina se encarga de regular o de secretar lo necesario para alcalinizar o para neutralizar el ácido.
Y la colecistocinina nos va a ayudar a secretar todas las demás enzimas que van a metabolizar los alimentos. También vamos a tener un estímulo parasimpático a través del nervio vago. Este va a estimular directamente ambas hormonas, la secretina y la colecistocinina, con el mismo o la misma función que ya antes he mencionado. Muy bien, la secreción de agua y electrolitos. Esto se da principalmente por la estimulación de la secretina, como lo había mencionado antes, y este bicarbonato es importante fisiológicamente, ya que es lo que permite la neutralización del pH ácido que proviene de los jugos gástricos. Se secreta en las células ductales y lo extrae del plasma en un 93% o es un metabolismo propio de la célula en un 7%. Acá, un repaso nada más de la fisiología de Wheaton, en donde nos menciona que el bicarbonato se va a secretar hacia la luz de los conductos pancreáticos por un cotransporte con cloruro. Este cotransporte de cloruro va a permitir la salida del bicarbonato. Luego de esto nos damos cuenta que hay un cotransporte entre sodio e hidrógeno. Este hidrógeno que se mantiene constantemente saliendo y entrando es lo que va a permitir la formación de bicarbonato al unirse al agua que tenemos acá. También hay una salida a través de las uniones estrechas de las células, que es a través que sale agua y sodio hacia la luz tubular. También el sodio, que mantiene constantemente saliendo e entrando hacia el intersticio, va a permitir un cotransporte con el bicarbonato. Entonces, este bicarbonato es el que obtenemos del plasma, este es el que se metaboliza, o el que metaboliza la célula. A eso es a lo que nos referimos con la extracción del plasma de un metabolismo intracelular, todo dependiente de transportadores de cotransporte a través de cloruro y a través de sodio, como podemos ver acá. Muy bien, la secreción de enzimas, como lo había mencionado, dependiente o que se da principalmente por la estimulación de la colecistocinina. Esta se va a dar principalmente en las células acinares. Tenemos que tener en cuenta que el páncreas en sí funciona como una glándula. Acá tenemos las células acinares y el conducto, los conductos. Y los conductos principales que ya se van formando o van como en una escala de cada vez más aumentando. Tenemos enzimas amilolíticas, que estas hidrolizan almidón hasta oligosacáridos o disacáridos. En ella tenemos principalmente la amilasa. Tenemos enzimas lipolíticas, que son principalmente encargadas de metabolizar sales biliares o inhibir la lipasa y estimular la fosfolipasa A. En esta tenemos las sales biliares inhiben la lipasa y estimulan la fosfolipasa A. Estas lipolíticas tenemos la lipasa, la fosfolipasa 2 y el colesterol esterasa. Estas se encargan principalmente de todos los ácidos grasos que llegan al organismo. También tenemos enzimas proteolíticas. En esas tenemos las endopeptidasas, que son las responsables de romper los enlaces peptídicos, pero dentro de la estructura. Por eso se denominan endopeptidasas, como la tripsina y quimotripsina. Las exopeptidasas ya se encargan de romper enlaces principalmente terminaciones carboxilo y amino libres. El carboxilo y el amino. Entonces esa es la diferencia entre las endopeptidasas y las exopeptidasas. También tenemos las elastasas y ribonucleasas. Entre ellas tenemos la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa. Bueno, también tenemos las enterocinas, que desdoblan la lisina y la isoleucina del triptógeno para formar la tripsina. Entonces la enterocinasa es como un estímulo, estimula principalmente ¿cómo lo explico? Desdobla el enlace de lisina y isoleucina. Esto permite que el triptógeno forme la tripsina. El triptógeno es la enzima no activa de la tripsina. En ese momento se me fue la definición simógenas, creo que se denominan este tipo de enzimas, que son enzimas no activadas. Entonces la enterocinasa es la enzima encargada de activar este triptógeno y formar la tripsina. Muy bien. Pero en base a todas estas enzimas que digieren o se encargan de destruir enlaces entre proteínas, entre ácidos grasos, el páncreas tiene que tener una autoprotección para que no sufra daño o su propia estructura no se vea afectada. Entonces se da principalmente por 4 mecanismos. Se empacan proteasas pancreáticas en forma de proenzimas precursoras. Quiere decir que dentro de la célula
la célula las va a guardar como proenzimas, es decir, una enzima que aún no ha sido activada, y al momento de salir a la luz, esta ya se activa para poder desempeñar su función. También tenemos una homeostasia de calcio intracelular, ya que el calcio disminuido o las disminuciones bajas de calcio destruyen la tripsina activa. Si de algún momento una tripsina se llegara a activar por algún mecanismo desconocido, el bajo contenido de calcio va a permitir que esta no se active o no tenga una actividad catalítica. También el equilibrio ácido básico, para que las células no sufran lesiones a través del ácido, como lo había explicado antes, a través de la secreción de agua y bicarbonato. Y la síntesis de inhibidores de proteasas, que son prácticamente protectores, se evitan que las proteasas, así como en el caso 1, en donde vemos que este empaquetado de proteasas permite que no se digieran. Entonces, esta síntesis de inhibidores va a permitir que estas proteasas no se activen y no destruyan enzimas o no destruyan proteínas de la célula. Y también tenemos un eje enteropancreático. Este se refiere a una retroalimentación negativa. Si al duodeno llegan alimentos o llegan proteínas o ácidos grasos, el páncreas se va a estimular para secretar enzimas que las puedan digerir. Cuando ya no hay contenido que se pueda seguir digiriendo, entonces el páncreas va a recibir un estímulo en donde le va a decir o le va a indicar que ya no tenemos más alimento para digerir, por lo cual va a detener la secreción de enzimas. A eso se refiere esta retroalimentación negativa del eje interpancreático. Muy bien, entonces terminando ya por la fisiología como tal del páncreas, vamos a entrar directamente a la pancreatitis aguda. ¿A qué se refiere esta pancreatitis aguda? Bueno, la etiología o la causa de esta pancreatitis han sido estudiadas de varias causas. Los cálculos biliares y el alcohol suponen el 80 al 90% de los casos, los cálculos vesiculares del 30 al 60%, y la pancreatitis alcohólica va a depender principalmente del volumen ingerido y si se asocia o se acompaña de tabaquismo. Bueno, las causas de pancreatitis, como vemos en la tabla que tenemos acá, tenemos unas causas comunes, poco comunes, y unas causas consideradas en pacientes con crisis repetitivas de pancreatitis. Detallar cada una de estas creo que sería como hablar de más o demasiado. Entonces, la conangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el IRCP, es una de las causas principales, ya que en este estudio o en este tipo de imagen se introduce un tubo a través de la boca, se llega a los esfínteres o a la papila, y se introduce un tubo para poder liberar las vías si existe una obstrucción, si existe estenosis, si existe alguna obstrucción que esté impidiendo la salida de la bilis, por ejemplo, del conducto del colédoco o en el conducto principal del páncreas. Entonces, este estudio o este estudio de imagen puede en algún momento, dependiendo de la preparación o la experiencia del endoscopista, puede lesionar los conductos del páncreas. Entonces, al haber una lesión, va a provocar una inflamación que va a desencadenar todos los factores que provocan la pancreatitis. Bueno, el cuadro histopatológico de una pancreatitis Solo, Ludwig, si quiere, regrese una, por favor. Ajá. Bien, como usted bien menciona, obviamente no vamos a comentar todas las causas con detalle de pancreatitis aguda porque realmente son muy amplias. Las dos principales son las que usted comenta acá, la presencia de litiasis vesicular o el antecedente de ingesta de alcohol, sobre todo potenciado por la posibilidad de que el paciente sea fumador y que esto pues potencie el efecto tóxico del alcohol sobre el páncreas. Sin embargo, dentro de las otras causas que uno debería de tomar en cuenta, si no existen estas dos condiciones, siempre por favor recuerden efectuarle un perfil de lípidos a los pacientes, sobre todo para evaluar cómo están sus triglicéridos, ver cómo está el calcio de los pacientes y que no tengan hipercalcemia, que es una causa relativamente frecuente y en nuestro medio, particularmente en niños o en adolescentes jóvenes, si un paciente tiene algún grado de malnutrición, tendencia a la anemia y sobre todo eosinofilia y consulta con dolor abdominal y resulta que tiene pancreatitis, siempre piensen en la posibilidad de Ascaris lumbricoides como causa de la pancreatitis, por favor. Obviamente ya después viene toda la ingesta de fármacos, cualquier situación que pueda alterar. Incluso también es importante en nuestro contexto hospitalario, no en el medio general, digamos, en una consulta ambulatoria, sino en el contexto hospitalario, considerar también la posibilidad de
infección por VIH, uso de antirretrovirales, que también con alguna frecuencia puede inducir este tipo de complicación. Y como usted bien menciona, ya la realización de procedimientos diagnósticos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no solo tiene un objetivo diagnóstico, e incluso terapéutico en el caso de que se descubra que hay alguna obstrucción de la vía biliar para liberar esa obstrucción, sino que dependiendo de las condiciones que usted ya mencionó, también puede complicarse con una pancreatitis. De hecho, no es tampoco tan infrecuente, o sea, hay que estar muy atento en estos pacientes después en el periodo de recuperación de la realización de este procedimiento. Gracias, Ludwig. Sigamos, por favor. Gracias, doctor. Nada. Bueno, entonces, llegando al cuadro histopatológico, tenemos una pancreatitis intersticial, en donde la circulación sanguínea se mantiene conservada, y una pancreatitis necrosante, en donde hay una interrupción del riego sanguíneo. Esta pancreatitis necrotizante va a depender de la magnitud de la necrosis y va a guardar relación con la intensidad del ataque y las complicaciones. Bueno, patogenia de autodigestión. Esto es prácticamente una de las, la principal patogenia del por qué se da esta pancreatitis. Las enzimas proteolíticas se activan en el acino del páncreas, o sea, en esta parte, acá se activan. Recordemos los cuatro mecanismos de protección. En una de ellas, las enzimas proteolíticas estaban encapsuladas o estaban guardadas. Y también en donde se secretaban enzimas que inhibían las proteasas. Entonces, al activarse en el acino, el páncreas, no en el interior del intestino, va a provocar un daño a la célula como tal. En este caso tenemos el tripsinógeno, la quimiotripsinógeno, la proelastasa y fosfolipasa 2. El tripsinógeno es el precursor de la tripsina, quimiotripsinógeno también es precursor, y la proelastasa es precursor de la elastasa. Va. También se puede derivar o se puede provocar esta patogenia de autodigestión a través de endotoxinas, exotoxinas, infecciones virales, como mencionaba el doctor, por el VIH, por ejemplo, isquemia, estrés oxidativo, calcio lisosómico, como mencionó el doctor también, lo de la hipercalcemia y traumatismos. Todos estos factores van a activar la tripsina y va a comenzar esa patogenia de autodigestión. Muy bien. La activación de enzimas pancreáticas. Tenemos 3 fases. La primera fase, hay una activación de las enzimas digestivas intrapancreáticas y el daño hacia las células acinares a través de la tripsina, como lo había mencionado antes, por todos los factores que pueden desencadenar esta activación de la tripsina, va a comenzar a haber un daño hacia las células. La segunda fase ya es una activación, quimioatracción y secuestro de leucocitos y macrófagos, lo que intensifica la inflamación. Prácticamente en la segunda fase ya comienza la inflamación. Ya comienzan a haber células polimorfonucleares, macrófagos, leucocitos, que van a permitir o van a favorecer a que la inflamación se mantenga, persista e incluso aumente. En la tercera fase ya vienen los efectos de las enzimas proteolíticas y citocinas activadas, liberadas por el páncreas, inflamando órganos distales. Se van a comenzar a liberar citocinas que van a indicar que el páncreas se está inflamando y van a llegar a afectar otros órganos. Estas citocinas se van a dirigir directamente a las membranas celulares y causan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular y necrosis coagulativa, grasa y del parénquima. También todo este daño que se está provocando en la célula va a provocar lesión y muerte celular. Y esta lesión y muerte celular va a liberar o va a favorecer la liberación de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas e histamina. Estos, a su vez, van a provocar una vasodilatación y van a provocar un aumento de la permeabilidad vascular y como consecuencia va a haber un edema. Entonces todo esto es como una cascada, una cadena que si una cosa se ve afectada va a desencadenar otras. Y de acá, de la lesión y la muerte celular y la liberación de todas estas sustancias, vamos a tener que puede que nos dé 3 respuestas o el organismo reaccione de manera diferente. Puede darnos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de dificultad respiratoria aguda y una insuficiencia o falta multiorgánica, la cual es muy peligrosa y es de alarmarse. Muy bien. Entonces, ya llegando a estudios de laboratorio para poder descartar o diagnosticar o estar seguros de que sí estamos hablando de una pancreatitis, vamos a tener que va a existir un aumento de 3 veces o más la amilasa y la lipasa séricos.
siempre y cuando ya, haya ya se haya descartado perforación intestinal isquémica e infarto, porque también en estos casos puede haber una liberación, un aumento de amilasa y lipasa. Recordemos también que la amilasa no siempre va a ser la más específica cuando hablamos de páncreas, ya que tenemos amilasa también en la boca. Entonces, no es la más específica. En este caso vamos a hablar de especificidad relacionada con la lipasa, que esa sí es ya más específica para daños o específicamente para páncreas. También vamos a tener una leucocitosis de 15.000 a 20.000 leucocitos. El hematocrito va a estar aumentado un 44%. Va a haber hiperazoemia, y nitrógeno de urea va a estar mayor a 22 miligramos sobre 100 mililitros. Esto debido a la pérdida en el espacio retroperitoneal o en la cavidad peritoneal. También va a haber hiperglucemia, recordando pues las funciones del páncreas, que parte de su función es la regulación de la insulina y la regulación del uso de la glucosa. Entonces, al haber una pancreatitis, va a haber una disminución de la liberación de insulina y un aumento del glucagón y aumento en los glucocorticoides y catecolaminas suprarrenales. También tenemos hipocalcemia, aunque de hecho acá creo que es un poco contradictorio, porque la hipercalcemia podríamos, si regresamos a la tabla, nos podría dar una pancreatitis o nos podría dar una sospecha de que existe una pancreatitis. Pero en este caso, en el estudio de laboratorio nos menciona que la hipocalcemia va a estar, o se va a encontrar en al menos el 25% de los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia entre la hipercalcemia como una causa y la hipocalcemia como algo que estamos encontrando en un poco porcentaje de pacientes. Solo voy a aclarar este punto, doctor. Fíjese que es importante todos los datos que está comentando, porque como vamos a ver más adelante, van a consistir o van a constituir situaciones de pronóstico. O sea, son situaciones que tienen que ver con el pronóstico de la evolución de los pacientes que tengan pancreatitis aguda. Aquí lo que quiere decir no es exactamente que la hipocalcemia como tal sea parte del cuadro clínico como elemento diagnóstico de pancreatitis, sino que nos sirve para evaluar la severidad de la misma pancreatitis aguda y la posibilidad de que se pueda complicar el paciente. O sea, si un paciente tiene pancreatitis aguda y desarrolla hipocalcemia, es un factor de mal pronóstico en relación a los que no desarrollan hipocalcemia. Entonces sí es importante vigilar ese dato. Y así como con cualquiera de estas otras alteraciones, por ejemplo, si un paciente desarrolla un incremento importante de nitrógeno de urea, eso pues al final lo debemos interpretar como que compromete de mayor forma el volumen circulante del paciente, pues con esto de la hiperazoemia que usted menciona acá también, y esto pues a su vez refleja que hay una afección de la función renal del paciente y pues el impacto sobre su condición sistémica es mayor. Lo mismo con la hiperbilirrubinemia o el hematocrito que incrementa, o sea, si se pone el hematocrito muy alto, lo que quiere decir es que se está hemoconcentrando de alguna forma, o sea que está perdiendo volumen intravascular y lo está perdiendo hacia el espacio extracelular o extravascular por la misma severidad de la inflamación. El doctor Gebhardt quiere complementar, me imagino. Adelante, doctor Gebhardt. Gracias, doctor. Sí, yo solo quería mencionar algo puntual, porque esto siempre es algo que les recalco mucho. Es que se dan cuenta aquí, mencionan leucocitosis, y no quiere decir que sea una infección o que la pancreatitis, como se llama, amerite, pues dependiendo, antibióticos. No sé si tal vez este punto lo van a tocar más adelante, pero en pancreatitis es muy común ver leucocitosis, ¿verdad? Y también es muy común ver que la gente quiera dejarle antibiótico porque mira leucocitosis y piensan que va a estar infectado, porque como también puede dar fiebre, puede dar un montón de otras cosas, entonces piensan que el paciente tenga una infección concomitante o que el propio páncreas se haya infectado, que puede pasar, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que la mayoría de veces no hay una infección, la mayoría de veces va a ser solo la pancreatitis y los propios efectos que esta produce. Entonces, tengan cuidado ahí, si alguien pues, quiere presionar al dejar antibiótico o lo que sea, de realmente evaluar, ¿cómo se llama? Si es necesario, ¿verdad? Que ahí, para eso hay que hacer unos exámenes adicionales,
pero que no es de que miran leucocitosis, tiene una infección, o aparte a ver si no tiene una I, tuvo una neumonía, o lo que sea extra, porque miran leucocitosis, ¿verdad? Entonces, ténganlo muy presente, ¿verdad? Que esa patología produce una inflamación muy importante y por eso van a ver esta respuesta de los glóbulos blancos. Nada más. Efectivamente, doctor, gracias por el complemento del comentario. Sí, se tiene contemplado un poquito más adelante mencionar las indicaciones específicas para uso de antibiótico en casos de pancreatitis aguda, porque como usted bien menciona, es un hallazgo bastante frecuente que refleja el nivel de inflamación sistémica que tiene el paciente y no necesariamente la presencia de una infección que requiera antibiótico. Es más, si nos aceleramos, nos apresuramos y usamos antibiótico sin que el paciente tenga una indicación precisa, lo que podemos hacer es incrementar el riesgo de que ese paciente se complique, teniendo una mayor posibilidad de accesos pancreáticos como complicaciones a mediano y largo plazo de los cuadros agudos. Continuemos, doctor Lubi, por favor, adelante. Gracias, doctores, por la ayuda y el aclaramiento de este punto. Entonces, solamente para terminar esta parte, como dijo el doctor, ¿verdad? Entonces, estos estudios laboratorios los tenemos que tener muy presentes como consecuencias de la pancreatitis, no como ayudas diagnósticas como tal. Muy bien, entonces ahora sí, ya como entrando al diagnóstico como tal, los pacientes van a llegar refiriendo dolor típico en el epigastrio principalmente, y que a veces se irradia al dorso. Principalmente del lado izquierdo o del epigastrio también, epigastrio izquierdo, principalmente del lado izquierdo, que lo diferencia también de alguna afección biliar de la vesícula o del hígado. También, como lo había mencionado antes, hay un aumento de 3 veces o más el nivel de lipasa, principalmente, y de amilasa. También el diagnóstico se da a través de estudios de imagen y en algunos pacientes, como ya mencionado el doctor, puede llegar a presentarse náuseas, vómito, fiebre y taquicardia. En la pancreatitis aguda grave, en el cuadro 341.3 del capítulo del libro, nos da diferentes factores de riesgo que nos pueden determinar la gravedad del paciente o cómo va a desarrollarse esta pancreatitis. Nos mencionan varias. Acá agregué también un cuadro de una pancreatitis aguda a través de los criterios de VISAP y de Apache, que la verdad es que son tablas que conocemos o que son muy poco conocidas, y que el cuadro únicamente los menciona como criterios, pero que no da mayor especificidad, a excepción de la de VISAP. Entonces, en VISAP vamos a encontrar un nitrógeno urea mayor a 25, alteraciones neurológicas. El paciente puede que haya llegado bien, haya llegado caminando, les haya dicho, mire, tengo esto, esto y esto, pero el Glasgow va a ir degenerando, va a ir disminuyendo. También vamos a tener podemos encontrar con un síndrome de insuficiencia, se me olvidó el acrónimo ahorita, ahorita se los... Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El CIRS. Sí, el CIRS, cabal, se me fue el nombre, el título. También, si hay una edad mayor, si el paciente es mayor a 60 años, es un factor de riesgo para la pancreatitis aguda y derrame pleural. Este derrame se da si existe una fístula pancreatopleural. Entonces, va a haber secreciones hacia la pleura, lo que va a provocar este derrame. Principalmente del lado, bueno, de hecho es del lado derecho, la pleura derecha, en su mayoría. La puntuación de Apache la verdad es que es un poco más compleja, es un poco más amplia, pero también es importante poder conocerla, en donde nos va a presentar diferentes criterios: temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presencia de oxígeno, el pH arterial, sodio, potasio, creatinina. Estos criterios ya son más amplios, ya son específicamente, principalmente de laboratorio, pero también nos ayudan a determinar la gravedad o a determinar la gravedad del padecimiento de la pancreatitis como tal, del paciente. Entonces, estos son ayudas nada más, tenerlas en cuenta, así como utilizamos la escala de Alvarado para una apendicitis. Tener en cuenta estos criterios también nos ayuda a determinar una pancreatitis. Doctor, disculpe, el VISAP definitivamente es indicativo de la gravedad de la pancreatitis. Cuando ustedes le calculan Apache a un paciente, están calculando la probabilidad de complicación en las próximas 48 horas y la probabilidad de muerte. Entonces, si quieren saber la probabilidad de que se pueda complicar en las próximas 48 horas y la probabilidad de muerte usan Apache.
para clasificar la gravedad de la pancreatitis usan BISAP. Y existe también los criterios de Atlanta modificados que sí clasifican la pancreatitis en leve, moderada y severa. ¿Eso los tiene, doctor? Sí, doctor, los menciono más adelante. Perfecto. Gracias. Luis, gracias, doctor Velázquez, por la intervención. Para complementar el comentario, fíjense que Apache realmente para lo que nos sirve es para lo que dice el doctor, pero desde el punto de vista práctico, estando ya en digamos, en la medicina hospitalaria como tal, es útil para que las personas que deben tomar la decisión de a dónde van a ingresar al paciente puedan establecer prioridades, porque no es lo mismo que yo tenga un paciente con un pronóstico a corto plazo muy alto de mortalidad comparado contra alguien que probablemente su pronóstico de mortalidad no sea el mismo o no sea tan malo, aún teniendo la misma condición o situaciones muy similares. Sirve también para definir, y parece como medio... es parte de lo que a uno como médico de repente no le gusta mucho tener que hacer, ¿no? Pero tener que decir, bueno, solo tengo un espacio intensivo, ¿a cuál de estos dos pacientes le voy a dar el espacio como prioridad o a quién voy a darle el ventilador? O sea, para eso sirve básicamente el Apache. Un Apache nos sirve si el paciente tiene un pronóstico muy inadecuado, para saber quién tiene más probabilidad de salir adelante con las intervenciones que vamos a tomar ya estando en área crítica. Es básicamente para eso, doctor. Pero está bien que lo haya colocado. Gracias, doctor. Sigamos, por favor. Gracias, doctores, por esa aclaración. Bueno, también tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales de una pancreatitis, por ejemplo, una perforación de víscera hueca, en particular una úlcera péptida por el dolor, en donde lo va a referir el paciente en el epigastrio, colecistitis aguda y cólico biliar por el tipo de dolor que el paciente va a sentir. La diferencia de principalmente es por la ubicación en donde vamos a encontrar este tipo de dolor. Una obstrucción intestinal aguda, una oclusión vascular mesentérica, cólico renal, un infarto inferior del miocardio, nuevamente por el dolor, el lugar en donde el paciente va a referir el dolor, un aneurisma aórtico disecante, conjuntivopatías con vasculitis, una neumonía y cetoacidosis diabética. La verdad es que los últimos tres considero que no son tan... no tan comunes relacionados a la pancreatitis, pero también se podría dar algún síntoma similar. Bueno, mire, sí son comunes, no, regresemos ahí, disculpe, pero fíjense que no, sí es bastante frecuente, o sea, no es de que todo el mundo tenga eso, pero sí tiende a presentarse con relativa frecuencia, sobre todo el punto de la cetoacidosis diabética, porque la misma, sobre todo en jóvenes, como hay acidosis metabólica, los pacientes pueden tener abdomen muy, muy doloroso, abdomen en tabla prácticamente, y es una de las causas de abdomen agudo no quirúrgicas que pueden encontrar ustedes en una emergencia. Entonces sí tienen que tener precaución con esto. Me han contado un par de colegas cirujanos que han tenido también algunos cuadros de dolor abdominal que al principio pues pensaron que era quirúrgico y al final, después de unos 2 o 3 días de evolución, resulta que tienen herpes zóster. O sea, hay que tener cuidado también con esa posibilidad, no olviden, y sobre todo en pacientes arriba de los 60 años de edad, es relativamente frecuente que presenten herpes zóster como causa de dolor abdominal, incluso bastante localizado. Así que si no encuentran ahí una causa, tengan esto siempre presente, por favor. Adelante, doctor, sigamos. Gracias, doctor. La verdad es que no me lo imaginaba tan así, pero gracias por eso. Muy bien. Entonces, la evolución clínica de nuestros pacientes, vamos a tener que se divide dependiendo de las fases, si es temprano o tardía, o de la intensidad, que es leve, moderada, grave, o si es grave. Bueno, en la fase temprana vamos a tener que la vamos a encontrar menor a 2 semanas. Es una intensidad definida por la clínica principalmente, es decir, el aporte que nos va a dar toda la clínica de nuestro paciente. Y si existe una insuficiencia orgánica, como respiratorio, cardiovascular o renal. En este caso nos podemos apoyar a través de los criterios de Marshall para falla orgánica, que nos ayuda a determinar si existe como tal una falla multiorgánica o no. Tenemos también una fase tardía, que es mayor a 2 semanas, en donde tenemos una evolución lenta y duradera, una insuficiencia persistente en órganos, signos radiológicos de importancia, por ejemplo, una pancreatitis necrosante en la tomografía. También la evolución clínica va a depender de la intensidad de la pancreatitis, por ejemplo, leve, moderada, grave y grave, que es lo que el doctor había mencionado, que eran los criterios se me olvidó ahorita
bueno, eran criterios que se utilizan. Atlanta. De Atlanta, sí, gracias, doctor, eso era. De Atlanta, modificados, en donde el leve tenemos que no hay complicaciones locales de insuficiencias orgánicas y cede espontáneamente de 3 a 7 días de iniciado el tratamiento. Si es moderado o grave, hay una insuficiencia pasajera de órganos con una resolución menor a 48 horas, a 2 días, y puede o no haber necrosis. Puede surgir acumulaciones de líquidos. Y una grave, en donde ya tenemos una insuficiencia de órganos, ya tenemos como tal una insuficiencia multiorgánica mayor a 48 horas. En este caso ya se practican diferentes métodos diagnósticos a través de imágenes, por ejemplo la tomografía, para buscar necrosis del páncreas. Acá agregué únicamente la tabla, una gráfica que o una tabla que nos podría ayudar, que son los criterios de Baltasar. En donde un Baltasar, esos son únicamente para tomografía, no los podemos aplicar en la clínica. Entonces, si tenemos un informe de una tomografía con un resultado de Baltasar en donde nos especifican si es A, B, C o D o E, ya vamos a tener una ayuda o una idea sobre qué estamos tratando o a qué nos estamos enfrentando. Entonces, un Baltasar A es un normal, B es que hay un agrandamiento difuso, C es anomalías intrínsecas del páncreas, D presencia de colecciones mal definidas. De hecho, la D es la que yo más he escuchado en el hospital. Yo tuve un paciente con un Baltasar D, que había una colección pancreática post pancreatitis. Y una E, que hay una presencia de 2 o más colecciones líquidas mal definidas. Muy bien. Entonces, ya entramos a los estudios de imagen, en donde la pancreatitis intersticial, vamos a encontrar que hay una visceromegalia difusa, un aumento del tamaño del páncreas, un contraste homogéneo con medio idóneo y cambios inflamatorios leves o adherencias peripancreáticas. Prácticamente aquí vamos a ver un páncreas aumentado de tamaño. En la pancreatitis necrosante, el parénquima ya no va a tener una captación del medio de contraste B y no presenta intensificaciones, porque prácticamente el páncreas ya está muriendo, se podría decir en términos generales. Las imágenes que coloqué acá son tomadas del libro, el libro de texto. En la imagen A es una pancreatitis necrosante aguda, una imagen de tomografía. Vemos el contraste que indica la pancreatitis aguda necrosante. La flecha, esta flechita, señala el contraste parcial del cuerpo y cola del páncreas rodeado de líquido, con disminución del contraste en el cuello y en el cuerpo, que sería esta parte de acá. En la B tenemos que la tomografía con medio de contraste también nos indica un cúmulo de líquidos en plano retroperitoneal, que sería acá, que sería esta pequeña mancha que vemos acá, que comprime el estómago lleno de aire y nace del páncreas en una persona con una pancreatitis necrosante aguda inducida por asparaginasa. Ni tan pequeña la mancha, Luis, está bastante grande. Ah, no, sí. La verdad es que es prácticamente un porcentaje, un 30% del abdomen que está ocupándose. Y en la C, una necrosis pancreática tabical. Acá vemos que la flecha nos indica una necrosis tabicada del páncreas, de área peripancreática. Y, bueno, prácticamente hay un pseudoquiste de gran tamaño, que es toda esta parte de acá, que está ocupando prácticamente gran parte del abdomen. Y por último, en la D, tenemos un pseudoquiste, que es esta manchita que está acá, esta bolita. Esto es un pseudoquiste con una pseudoneurisma, y aquí advertimos un conducto de Wirsung, perdón, que este conducto prácticamente se refiere al conducto pancreático principal, y es visible a pesar del conducto muestra dilatación mínima con una colangiopancreatografía retrógrada en endoscopía, que si no estoy mal sería como, o sea, la flechita pequeña marca el pseudoquiste y la flecha grande el conducto o el conducto de Wirsung, que sería como el conducto pancreático principal, que sería este que vemos acá de negro. Y bueno, ya entrando de lleno al tratamiento de una pancreatitis, y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre va a haber una reposición de líquidos y vamos a valorar la respuesta del paciente ante esta. Va a haber una fluidoterapia intravenosa, intensa y segura. El paciente tiene que estar en ayuno si se administran analgésicos por vía IV. También se puede administrar lactato de Ringer con el objetivo de disminuir la inflamación sistémica o soluciones salinas 15 a 20 miligramos sobre kilogramo de peso. Y vamos a buscar disminuir el valor del hematocrito y del nitrógeno de urea.
Y también vamos a tener una valoración de la gravedad y el triage, que fue lo que el doctor nos había comentado antes, que en base a los criterios de Apache podríamos determinar qué tan severo va a ser nuestro paciente con su pancreatitis y qué seguimiento o cómo lo vamos a tratar. Si el paciente llega con un dolor de menor a 24 horas, un nitrógeno urea mayor a 25, un Glasgow que va deteriorando desde los 15, un síndrome de insuficiencia sistémica, y si es mayor de 60 años, con una radiografía que muestra un derrame pleural. Entonces, en este caso lo vamos a catalogar como alguien que necesita una atención inmediata. Por el contrario, bueno, también nos vamos a enfrentar a hipercalcemias de pacientes que vienen con una hipercalcemia, que el tratamiento que le podemos dar es o determinar si hay un hiperparatiroidismo o algún tipo de cáncer y tratar la hipercalcemia. También vamos a tener una pancreatitis autoinmunitaria. Esta puede tratarse con corticoterapia, una pancreatitis después del RCP, como lo había comentado al inicio, donde podemos tratarla con endoprótesis en el conducto de Wirsung, que es el conducto pancreático principal, y administración rectal de indometacina. O farmacoinducida, pancreatitis farmacoinducida, en donde lo único que vamos a procurar es interrumpir el tratamiento o interrumpir el consumo del fármaco que esté provocando este daño al páncreas. Muy bien, tratamiento de complicaciones locales. Vamos a tener una necrosis. En el caso de una necrosis del páncreas, la necrosis estéril, vamos a tener medidas conservadoras, salvo complicaciones. Y en la necrosis infectada, que es lo que ya nos había mencionado el doctor, en donde ya hay una infección añadida al daño en sí del páncreas, vamos a hacer uso de antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, ampicilina, amoxicilina más ácido clavulánico, carbapenémicos, como imipenem, meropenem, ertapenem, cefalosporinas, principalmente de segunda, tercera y cuarta generación, tetraciclinas, cloranfenicol y rifampicinas. También se puede tener un drenaje gástrico, percutáneo o endoscópico y una extirpación de zonas necróticas del páncreas. Es decir, si por ejemplo la cola está dañada o es un área necrótica, se puede llegar a extirpar como tratamiento de la complicación local. Bueno, también tenemos tratamiento de complicaciones sistémicas. En el caso de si existe sepsis, tenemos que tratar con antibióticos y líquidos por vía intravenosa. Una insuficiencia respiratoria, tenemos que asegurarnos de la permeabilidad de la vía aérea con terapia de oxígeno o a través de una cápsula nasal o mediante una máscara que se coloca sobre la nariz y la boca. Esto ya es cuando el paciente ya llega en un estado más grave. Y una falla orgánica múltiple, controlar la causa, restablecer y optimizar el transporte de oxígeno, un soporte metabólico, sustituir la función del órgano que se está dañando y soportes metabólicos y hemodinámicos. Hay que procurar mantener al paciente con vida hasta que se logre solucionar el problema o hasta el fallecimiento. Entonces, tener en cuenta esos 4 criterios en una falla orgánica múltiple: un reconocimiento temprano de la enfermedad, resucitación temprana, soporte orgánico intensivo y prevención de agresiones secundarias. Esta falla orgánica múltiple ya son casos muy graves o muy complicados de una pancreatitis. Y ya como indicaciones nutricionales, tenemos que en una pancreatitis aguda leve el paciente puede tener una dieta sólida con pocas grasas, lógicamente. Una pancreatitis aguda grave tiene que haber una nutrición enteral de 2 a 3 días después del internamiento del paciente, conservar la integridad de la barrera intestinal. Bueno, esta nutrición enteral conserva la integridad de la barrera intestinal, limita el intercambio con bacterias, es menos cara y causa menos complicaciones. En esta nutrición enteral prácticamente se introduce una sonda nasogástrica o orogástrica desde la nariz o de la boca hasta el estómago, en donde se introducen todos los alimentos. Y la nutrición parenteral indicada en los pacientes que no disponen de un acceso ayunal o si no toleran la nutrición enteral, o esta da lugar a reagudizaciones de la pancreatitis. Entonces, por vía intravenosa, si el paciente tiene algún daño esofágico, gástrico, o no puede o no tolera la alimentación por la vía enteral, o esta misma vía puede causar o puede agravar más el daño de la pancreatitis. Entonces, en ese caso se utiliza una nutrición parenteral. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, si los doctores quisieran agregar algo.